Y verás que al fin la paz encontrarás. Hoy, 4 de octubre, la Santa Madre Iglesia celebra la fiesta de San Francisco de Asís. Hoy los franciscanos están de manteles largos. Felicidades a todos los franciscanos. Este es uno de los santos más conocido y más amado y más admirado por todos los fieles católicos, e incluso otras religiones admiran su forma de vida. Se dice que a San Francisco lo declaró santo el pueblo de Dios antes de que el Papa le concediera este honor. Lo aman los pobres porque siendo de una familia rica, lo deja todo, se hizo pobre con los pobres y vivió con gran alegría la riqueza de ser hijos de Dios. Lo aman los ecologistas porque él fue el amigo de las aves, los peces, las flores, del agua, del sol, de la luna, de la madre tierra, en fin, de toda la creación. Trataba a los animales como hermanos, les decía hermano lobo, hermana cucaracha, hermano perro, hermana ardilla, hermano sol, hermana luna, etc. O sea, se sentía familia de todo ser viviente y decía que cada ser vivo alabe a Dios a su manera. Es hermoso continuar conociendo un poco más de la vida de San Francisco de Asís. Desde pequeña he escuchado una canción que me tocó mucho el corazón, que dice de esta manera: Francisco dejó su padre, Francisco dejó su madre, Francisco dejó su herencia para seguir al Señor. Y es cierto, él lo deja todo, abandona todo, e incluso lo que le faltaba por entregar, el manto, se quita y se lo entrega a su padre y va y sale a aventurar. Pero fue una aventura maravillosa porque a través de él, ¿cuántos llegaron a los pies de Jesús? San Francisco nació en Asís, Italia, en el año 1182. Cuando joven, lo que le agradaba era asistir a las fiestas y reuniones sociales con mucha música y diversión. Trataba de divertirse y darle sentido a su vida de fiesta en fiesta, pero no le encontraba el verdadero sentido a la existencia y seguía buscando hacer algo especial para darle sentido a la vida. Su padre, que se llamaba Pedro Bernardone, tenía uno de los mejores almacenes de ropa de la ciudad y al muchacho le sobraba el dinero. En otras palabras, era un hijo de papi y mami, acostumbrado a tener lo que quería. Cuando tenía 20 años, hubo una gran guerra entre Asís y Perugia. Francisco salió a combatir por su ciudad Asís y cayó prisionero de los enemigos. La prisión duró 1 año, tiempo que él aprovechó para meditar y pensar seriamente en la vida. Al salir de la prisión se incorporó otra vez al ejército. Se compró una armadura sumamente elegante y el mejor caballo que encontró. Pero por el camino se encontró un pobre militar que no tenía con qué comprar armadura ni caballería, y Francisco le regaló todo su equipo militar. Enfermó y empezó a sentir un llamado de Dios a dedicarse a una misión mucho más sublime y espiritual. Un día, rezando ante un crucifijo en la iglesia de San Damián, le pareció oír que Cristo le decía 3 veces: Francisco, tienes que reparar mi casa que está en ruinas. Él creyó que Jesús le mandaba a reparar las paredes de aquel templo que estaban deterioradas. Entonces se fue, vendió lo que tenía y parte de las telas que tenía su padre en la tienda, y le pidió al párroco autoridad para reparar aquella iglesia. Pero Dios no le estaba pidiendo que reparara las paredes del templo, sino la iglesia, pueblo de Dios, comunidad de creyentes que se había alejado del querer de Dios. Y continuando escuchando esta hermosa historia de este playboy, porque era un playboy en su juventud, pero él decide dejarlo todo. Hoy nos podríamos preguntar o cuestionar qué tenemos nosotros que dejar, de qué tenemos que despojarnos para seguir al Señor. Porque Él lo dejó todo, pero valió la pena, porque fue para extender el reino de Dios, que hoy en día existen muchas congregaciones franciscanas. Qué hermoso es escuchar esta historia. El obispo de aquella iglesia de San Damián dicen que le aceptó que reparara las cosas, reparara las paredes. Él fue, vendió parte de sus bienes, incluso parte de las telas de su papá, y se vino a reparar la iglesia. Esto enojó muchísimo a su padre, que llegó a la iglesia a reclamarle
a Francisco lo que había hecho y le dijo al obispo de la iglesia de San Damián: desheredo, le quito la herencia, declaro que ese no es heredero mío a Francisco por lo que había hecho. Y entonces dicen que Francisco se quita la camisa, se quita el pantalón y le dice: tome, papá, esto también se lo devuelvo. Ahora tengo un Padre en el cielo y haré siempre su voluntad. El obispo le dio el vestido de uno de los humildes trabajadores para que se cubriera su desnudez. Era una sencilla túnica de tela ordinaria, amarrada en la cintura con un cordón. Francisco trazó una cruz con tiza y con esta vestidura pasará el resto de su vida. Ese será el hábito de sus religiosos por siempre, el vestido de un pobre, de un campesino, de un labriego y sencillo. Y así se siguen vistiendo los franciscanos en el mundo entero. Ese es el origen del hábito de San Francisco. Poco a poco se fueron uniendo jóvenes a la misión de San Francisco y empezó la congregación a extenderse en el mundo entero. Ya en el 1219 se realizó el primer capítulo de los franciscanos y llegaron más de 5,000 franciscanos. Actualmente se dice que hay más de 30,000 franciscanos en el mundo entero. Se iba a los hospitales a visitar los enfermos, lo abrazaba y lo besaba y le brindaba consuelo. Lo abrazaba y lo besaba y le brindaba consuelo. Esta también fueron una de las características de este gran hombre. Se iba a los hospitales a curar a esos leprosos y no le importaba ser contagiados por ellos también. Pasó de este mundo a la casa del Padre el 3 de octubre de 1226 y fue canonizado oficialmente por el Papa 2 años más tarde, aunque para la gente era considerado santo incluso antes de morir. Pidamos a Dios Todopoderoso que por su infinita misericordia y también por intercesión de San Francisco, nosotros hagamos lo que nos corresponde en este mundo y luego lleguemos a descansar en su presencia por los siglos de los siglos. Amén. Y verás que al fin la paz encontrarás.